Dios te bendiga donde quiera que estés. Te saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Le doy gracias al Dios Todopoderoso que me permite a mí una vez más de compartir la palabra de Dios. Recuerda, vidas están siendo restauradas de nuevamente por la palabra de Dios. Restaurando vidas por la palabra del Dios eterno. No deslices el video, preste atención y escucha estas palabras del Dios Todopoderoso que está sentado en su trono. Tú eres escogido por la gracia de Dios. El Dios Todopoderoso nos está llamando con su amor para vivir al lado de nuestro Señor Jesucristo. Se necesita tener fe, se necesita hombres y mujeres de creer en el Dios Todopoderoso, en espíritu y en verdad. ¿Sabes? El amor de Dios es grande, es incomparable. El amor de Dios es misericordioso. El amor del Dios Todopoderoso no tiene fin. Debemos de entender que Él es suficiente para nosotros. Jesucristo es suficiente para nuestra vida. Suficiente lo que Él hizo en la cruz. Suficiente su gracia. Debemos de recibir cada día más de Dios, en cada momento, en cada instante, en cada segundo. Es necesario que nosotros debemos de llenarnos nuestra vida de la palabra de Dios, llenar nuestra vida de la presencia de Dios, de buscar su rostro, de buscar su presencia, de buscar lo que necesita el vacío en nuestro corazón. Déjame decirte con todo el corazón que Dios ya lo hizo todo por ti, ya lo hizo todo por mí. Lo que hay que hacer es obedecer su palabra, obedecer lo que a Él le agrada. La palabra de Dios nos dice que por sus llagas fuimos curados, que por sus llagas fuimos sanados. Somos salvos por Cristo Jesús. Creer por fe, la certeza de la salvación solamente en Cristo Jesús. Déjame decirte que en el mundo no vas a hallar nada bueno. Todo es al contrario. Lo que vas a hallar ahí es destrucción, es desilusión, es fracaso, es maldición. Quizás has buscado la alegría en las drogas, quizás has buscado la felicidad con mujeres, quizás has buscado felicidad en la fama, en la riqueza, en placeres de esta vida. Quizás has buscado felicidad en lo material. Todos los placeres de esta vida. Ese es lo que el diablo ofrece para atraparte, para engañarte, para mentirte. El diablo está engañando a muchos. Déjame decirte una cosa. Quizás tú dices que al fumar un cigarro, ahí está la felicidad, ahí está la solución. Quizás tú dices a complacer tu carne, a ir con mujeres, con prostitutas, piensas que ahí está tu solución. Quizás tú dices que al tomar una cerveza, que piensas que ahí está la solución, que tú piensas que ahí te desahogas. Quizás tú dices, no va a pasar nada. Quizás tú dices que no pasa nada, pero
Quizás tú piensas que en las drogas ahí hay solución o hay felicidad. No, estás equivocado. Todos los placeres en esta vida, la vanagloria que el diablo ofrece. La palabra del Dios Todopoderoso nos dice que Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y la palabra de Dios dice también que el diablo ha venido a matar, a robar y a destruir. Pero gracias al Dios Todopoderoso, Jesucristo, Rey de Reyes, Jehová de los ejércitos, dice en su palabra: mas confiad en mí, yo he vencido al mundo, yo he vencido al diablo, yo he derrotado al diablo, yo ya lo vencí. Confiad en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso. Él es el Rey. Hoy hay buena noticia para tu vida. Nuestro Señor Jesucristo ya hizo todo por nosotros. Ya hizo todo por amor hacia nosotros. Hoy vivimos con libertad. Libertad de hacer lo bueno y no lo malo. Somos dichosos de recibir el amor de Cristo en nuestra vida. Somos dichosos de recibir la paz que Cristo nos da. Cristo nos va a llenar de felicidad. Nos va a dar paz. Jesús nos da todo lo que necesitamos. Yo te aseguro que si tú empieces a servir a Cristo, a seguir los pasos de Cristo, a practicar la voluntad de Cristo, yo te aseguro, con convicción, con fe, que solamente Cristo nos da todo lo que necesitamos, nos llena todo el vacío que traemos en el corazón. Solamente Cristo nos llena por su amor y por su gracia. Solo tome decisión y determinación. Empieza a servir a Cristo, a hacer la voluntad de Cristo y aceptar a Cristo en el corazón. El único en esta vida que perdona nuestros pecados, solamente el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, el que perdona nuestros pecados. Debemos de tener fe en Dios y con libertad puedes decir: yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Decláralo y dígalo con libertad. Ábrele tu corazón al Dios Todopoderoso. Cuando tú aprendes a creer en Dios, a acercarte a Dios, a servir a Dios, a entregar tu corazón a Dios, tú tienes la libertad de decir: Jesucristo, yo te amo. Jesús, yo te adoro. Jesús, yo te exalto. Jesús, yo te honro. Jesús, yo te alabo. Jesús, yo te sirvo. Jesús, te alabo, te canto alabanza, te continúo en mi boca. Te alabo. Jesús, tú eres el único. Jesús, tú eres mi amado. Jesús, gracias por tener misericordia de mí. Jesús, gracias por verme a mí. Jesús, gracias por cuidar de mí. Jesús, gracias por guardarme a mí. Con libertad puedes decir: gracias, Jesús, por guardarme. Gracias, Jesús, por cuidar de mí. Lo que soy ante tus ojos, pecador. Gracias, Jesús. Cada día estás perfeccionando en mi vida. Jesús, gracias. Jesús, gracias por extender tu mano hacia mí. Jesús, gracias por tu amor. Gracias, Jesús, por el amor transparente, ágape, profundo, amor misericordioso que cubre todo pecado. Jesús, gracias. No me canso, no me detengo.
Yo soy parte de tu reino. Dile a Cristo, yo soy tu hijo. Gracias, Jesús. Ayúdame a servirte. Ayúdame a seguir tus pasos. Ayúdame, enséñame. Seas tú mi guía, Padre Celestial. Seas tu Padre, amado Rey, guiando mi caminar. Dígale así a nuestro Señor Jesús y Él te va a ayudar. Él nos va a ayudar para que no nos perdamos, porque el diablo está llevando a las almas en el infierno. Déjame decirte que en Cristo tenemos vida eterna. Él nos entrega un cielo. ¡Qué glorioso es nuestro Dios! ¡Ánimo! Sigue a Cristo con todo el corazón. Te animo. Entrega tu vida a Cristo. Y si ya lo has entregado, gloria a Dios. Sigue más. Vamos por más. Adelante en servir a Cristo. Diga juntamente conmigo: Jesús es mi Dios. Jesús es mi Rey. Jesús es mi Salvador. Él es mi refugio. Él es mi Señor de señores. Él es mi sanador. Él es mi defensor. Él es mi paz. En Él encuentro fortaleza. En Él encuentro esperanza. En Él encuentro fortaleza. En Él encuentro esperanza. Él es mi protector. Él es mi fe. Él es mi esperanza. Mi proveedor. Jesús, Él es mi fe. Él es mi esperanza. Él es mi proveedor. Él es mi vida. Él es mi fe. Él es mi amor. Absolutamente, Él es mi todo, el Dios todopoderoso. Él es el que camina, el que va delante de mí. Él es el que gana nuestras batallas, el que gana nuestras victorias. Él es el Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, el único Dios salvador, soberano Rey. Debemos de aprender a caminar con Jesús, el Dios, el Rey. Va delante de nosotros abriendo camino. Las puertas que están cerradas, Dios los va a abrir. Actuamos nuestra fe, actuamos con esperanza, vivimos por la palabra de Dios. Cosas grandes veremos en el nombre de Jesús. En este caminar no hay que tenerle miedo al diablo, porque el Dios todopoderoso va delante de nosotros. Nuestro Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, el principio y el fin, el Dios todopoderoso, el Espíritu y en verdad. Él va delante de nosotros y Él dijo en su palabra: confiad en mí, yo he vencido al mundo. El Dios todopoderoso ya venció al diablo. Hoy tenemos la victoria. Somos dichosos de ser parte del reino de los cielos, del Dios todopoderoso. Yo me gozo de adorarle al Dios todopoderoso. Yo me gozo, yo me siento alegre, feliz de exaltar al Dios, al que vive y real. Yo no te estoy predicando un rey muerto, no. Yo te estoy predicando un rey que vive, un rey que resucitó entre los muertos, dice la palabra de Dios. Él resucitó, se levantó entre los muertos. Todo lo que se habían muerto, nadie se había resucitado. Pero el Dios Todopoderoso envió a su único Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Dios que yo te predico, el Dios que perdona miles de errores, miles de pecados. Todo lo que es pecado, Dios Todopoderoso lo perdona a través de Jesucristo, a través de nuestro amado Jesús. Ese es el Dios que yo te predico. Ese es el Dios que resucitó. Estuvo muerto, pero resucitó.
hoy está a la diestra de nuestro Padre Celestial. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, y nadie más, solo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Él vive, Él reina por los siglos y por los siglos y por los siglos. Amén. Nosotros como creyente, como cristiano, por la gracia de Dios, no debemos de vivir con miedo, no. Debemos de vivir con valentía, con actitud, con carácter, con perseverancia, de servir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la actitud que debemos de tener, sin miedo, con fe, de servir a Dios. La palabra de Dios dice en 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Para nosotros, la cruz, cuando fue crucificado nuestro amado Jesús, para nosotros es poder de Dios. Allí donde derrotó al diablo, allí donde Dios restauró el pacto de amor. Ahora somos hijos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y lavado por la sangre de nuestro precioso Jesús. Amén. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 19, versículo 19 en adelante, la palabra de Dios dice que escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Claro, nuestro Señor Jesucristo, Él es el Rey. Él es el único Salvador, Dios Todopoderoso. La palabra de Dios es bien claro lo que nos dice la palabra de Dios, que Él es el Rey de reyes y Señor de señores. En Hebreos capítulo 2, versículo 2 en adelante, la palabra de Dios dice: puesto los ojos en el autor y consumidor de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ese es el pacto de Dios, el dolor que llevó en la cruz, el dolor profundo, ese sacrificio profundo, esas heridas profundo, que nadie los va a aguantar, solamente el Hijo de Dios, Jesús de Nazareno, lo hizo por amor a ti, por amor a mí. Hoy vivimos por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Debemos de ser agradecidos y no rechazar a Jesús como nuestro único Salvador. Debemos de recibir como nuestro único Salvador, y Él es el único. Él sufrió profundamente. Ahora Él es el Señor de señores, al quien Dios tuvo complacencia, su Hijo amado Jesús. A Él le damos la gloria y la honra por toda la eternidad. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 19 y versículo 17, la palabra de Dios nos confirma de esta manera: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota. Él cargó la cruz, sufrió todas esas heridas por amor hacia nosotros. Y allí lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, al cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Jesucristo, Él es el Rey de reyes por los siglos, y no me canso de decir, no me canso de predicar, no me canso de compartir las nuevas de salvación,
que Cristo Jesús nos da por su amor y gracia y misericordia. Dios Todopoderoso. Filipenses capítulo 2 en versículo 8 en adelante dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el pacto, la gracia, la misericordia de Dios hizo por nosotros. Él lo hizo todo por ti y por mí. Nosotros sin dar nada, pero Él es misericordioso con nosotros. Sea agradecido, recibe el amor de Cristo en tu corazón para que seas salvo. El anhelo de nuestro Señor Jesucristo es salvarte. La palabra de Dios nos dice en San Marcos capítulo 8 versículo 34, dice la palabra de Dios: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es lo que Dios anhela en nosotros, que debemos de tomar determinación de seguir a Cristo. No importa lo que pase, pase lo que pase, confiemos en Dios, puesto nuestra fe en Dios, nuestra confianza en Dios. No debemos de desanimar, sino que debemos de perseverar, debemos de cargar nuestra cruz, debemos de luchar, debemos de perseverar. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos va a dar la victoria. Vivimos por fe en Cristo Jesús. La palabra del Dios Todopoderoso nos habla en San Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de tener fe en Dios, debemos de creer en Dios, que Él es nuestro único Salvador, que perdona nuestros pecados, que perdona todos nuestros delitos, todas nuestras ofensas, todo el pecado. Solo Cristo Jesús perdona. Buena noticia para ti, sea cual sea tu pecado. Hoy tome decisión, entrégale tu vida a Cristo. Al mismo momento, al instante que tú te acerques a Cristo, vas a ser perdonado por la sangre de Cristo. Ese es el amor de Dios. Déjame decirte que al Dios que yo te predico, Él vive. Déjame decirte que Él es el único Dios todopoderoso que vive por toda la eternidad. La palabra de Dios dice en Colosenses capítulo 2, versículo 15 en adelante, dice: y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Dios que yo te predico, Él es el Rey de gloria, el Rey glorificado, el Rey exaltado, el Rey poderoso, el Rey inigualable, el Rey infinito, el Rey incomparable, el único Salvador y nadie más. Él es el único fiel Salvador. Déjame decirte que todo lo que yo te comparto, todo lo que yo te predico, es conforme a la palabra de Dios, lo que Dios le agrada, que prediquemos la palabra de Dios. Porque el testimonio que yo te predico es de Cristo. El testimonio que yo te predico es el amor, la crucifixión que Cristo hizo por amor a nosotros. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 1, versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vanagloria la cruz. Porque si son palabras míos, no es gloria de Dios. Pero si yo te predico la palabra de Dios, es gloria de Dios. Es real la cruz, la crucifixión que yo te predico, porque Él vive.
Él reina, Él está a la diestra del Padre. Recuerda, lo que yo te predico es a Cristo. Recuerda, lo que yo te predico, a quien yo te predico, es a Cristo, mi Salvador, mi Redentor. No son palabrerías mías, sino que palabra del Dios Altísimo, sagrado y santificado. Palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, no por el hombre, por el Espíritu Santo. Amén. Déjame decirte que Dios nos formó, nos creó a su imagen por un propósito, porque fuimos creados, hechos para la gloria de Dios, para que la gloria de Dios sea expandido, para que la gloria de Dios sea llegado a las almas, a las vidas que el diablo los ha arrastrado. Cristo nos está haciendo un llamado para compartir las nuevas de salvación a las almas. Hay muchas maneras de cómo compartir la salvación que nos da Cristo Jesús. El Dios Todopoderoso nos creó para adorar a Él, para exaltar a Él, para darle la gloria, la honra. Él es digno, exaltado sea el Rey. El propósito de Dios es que nosotros reconocemos que solamente seremos salvos por medio de la sangre de Cristo, por medio del amor del Dios que nos dio a través de Cristo. Debemos de reconocer que Él es el único Salvador. Debemos de entender, debemos de reflexionar un momento a qué y por qué estamos con vida. Por un propósito de Dios, para que la gloria de Dios sea escuchado, sea expandido, sea llegado a las almas. Dios restaurando vida, levantando vida por la palabra de Dios. Dios te bendiga donde quiera que estés. Así Dios ha permitido un momento la palabra de Dios. Así Dios lo ha permitido. Nos vemos en otra transmisión y Dios te bendiga. En el nombre de Jesús, bendigo tu vida donde quiera que estés. Que la paz de Dios sea contigo. Que la presencia de Dios te acompañe. Resiste, avanza, persevera, no te rindas. Largo camino nos queda. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te animo. Vamos, en el nombre de Jesús, levantémonos. La gloria y la honra sea para Dios. Comparte este video para que otras vidas escuchen la palabra de Dios. Porque solo por medio de la palabra de Dios, vidas están siendo restaurados en nueva criatura, en Cristo Jesús solamente. Escucha atentamente, la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dele gloria al Dios Todopoderoso, porque Él nos formó, Él nos creó. Yo le exalto al Dios Todopoderoso, yo le glorifico. Estoy agradecido a Él y solo a Él. Glorificado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores.